Tiraron mi comida al suelo porque dicen que soy sucia, confesó la niña al apache solitario, sosteniendo el pan embarrado con manos temblorosas, mientras las lágrimas limpiaban senderos en su rostro polvoriento. Cuando el guerrero apache vio a aquella criatura despreciada por su propio pueblo sostener su vergüenza con tanta dignidad, algo dentro de él se rompió y al mismo tiempo volvió a formarse. En el verano Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. En el verano seco de 1873, cuando el polvo se alzaba con cada paso y el sol parecía querer quemar hasta las piedras, vivía en El Paso del Norte una niña de 8 años que llevaba un nombre demasiado grande para su cuerpo pequeño. Milagros. No había milagro alguno en su existencia, solo el peso callado de ser hija de nadie y de todos a la vez. Su madre había muerto al parirla, dejándole apenas el nombre y la marca de la vergüenza. Era fruto de una traición, una lavandera pobre y un apache desaparecido que don Ramón había entregado a las autoridades años atrás, cuando supo que el hombre había estado con su primera esposa. La niña fue criada a la fuerza por doña Teodora, la segunda mujer de don Ramón, quien la odiaba con una amargura que se escondía tras sonrisas forzadas en público y castigos silenciosos en privado. En la casa de adobe donde dormía sobre petates viejos, Milagros había aprendido a no hacer ruido, a comer sin levantar la vista, a agradecer los restos fríos que le daban. Teodora nunca la llamaba por su nombre. La bastardita, decía, la sucia. Y la niña absorbía cada palabra como si fueran piedras que se acumulaban en su pecho, haciéndola más pesada cada día. Las mañanas comenzaban antes del amanecer. Milagros se levantaba cuando todavía estaba oscuro, con los pies descalzos tocando el suelo frío de tierra apisonada. El aire de la madrugada le cortaba la piel, pero había aprendido a no temblar visiblemente. Teodora la despertaba con un golpe seco en la puerta de madera astillada. «Levántate, holgazana». No había buenos días, no había ternura, solo órdenes secas que cortaban el aire como navajas. La niña salía al patio trasero a buscar agua del pozo. El balde era pesado para sus brazos delgados, pero había aprendido a cargarlo sin quejarse. Ponía las 2 manos en el asa de metal oxidado, apretaba los dientes y jalaba. El agua salpicaba sus pies y hacía charcos pequeños en la tierra seca. A veces se quedaba mirando esos charcos, viendo cómo el agua se hundía y desaparecía, como si la tierra tuviera tanta sed que no podía dejar nada atrás. Igual que ella, cada gota de bondad que recibía se la tragaba entera porque no sabía cuándo vendría la siguiente. Don Ramón, un hombre respetado por fuera pero débil por dentro, no la defendía. Temía el escándalo más que a su propia conciencia. Prefería creer que mantenerla bajo techo era caridad suficiente. Cuando la miraba, sus ojos se desviaban como si ella fuera un fantasma que le recordaba cosas que prefería olvidar. A veces, en las noches, Milagros lo escuchaba discutir con Teodora. «Es solo una niña», decía él con voz cansada, sin convicción. «Es una vergüenza viviente», respondía ella. Y don Ramón callaba, porque siempre callaba. Su silencio era más estruendoso que cualquier grito. Ese día de julio, la misión del pueblo repartía pan. El olor llegaba desde lejos, mezclándose con el polvo caliente y el sudor de la gente que se aglomeraba en la plaza. Milagros se acercó a la fila con hambre y esperanza. Había trabajado toda la mañana limpiando el corral, sacando estiércol seco con las manos desnudas, y su estómago rugía como un animal pequeño atrapado dentro de ella. El olor del pan caliente le llenaba la nariz, y por un instante creyó que algo bueno podría pasar. Por un instante olvidó quién era.
La fila avanzaba despacio. Delante de ella había mujeres con niños en brazos, ancianos encorvados que se apoyaban en bastones, hombres con sombreros raídos que miraban al suelo. Todos esperaban en silencio, con los ojos fijos en la mesa donde el padre Anselmo, un sacerdote viejo de manos temblorosas, repartía los panes. Milagros se puso de puntillas para ver mejor. El pan era dorado, todavía humeante, con la corteza crujiente. Su boca se llenó de saliva. Podía imaginarse el sabor, la textura esponjosa, el calor en su garganta. Pero antes de que pudiera sostener el pedazo que le tendían, dos niñas mayores, hijas de comerciantes, la empujaron. Una tenía el pelo recogido con listones azules que brillaban al sol. La otra llevaba un vestido limpio, sin manchas, con encajes en el cuello. Eran de esas niñas que nunca habían tenido hambre de verdad, que comían 3 veces al día y desperdiciaban lo que no les gustaba. «No toques eso con tus manos sucias», gritó la del vestido limpio. Sus ojos brillaban con algo que no era solo desprecio, era asco puro. «Vas a arruinar la comida de todos, vete de aquí». El pan cayó al suelo embarrado. Milagros lo miró caer como si viera su propia vida desplomándose en cámara lenta. El impacto fue suave, casi sin ruido, pero para ella sonó como un trueno. Una lágrima rodó por su mejilla polvorienta, dejando un rastro limpio en su piel sucia. No dijo nada. Solo se quedó ahí, de pie, mientras las niñas se reían con risas agudas que le perforaban los oídos y los adultos desviaban la mirada. Nadie la defendió. Nadie recogió el pan por ella. El padre Anselmo hizo como si no hubiera visto nada y siguió repartiendo con sus manos temblorosas. La gente en la fila se apartó un poco, como si la desgracia fuera contagiosa, como si tocarla pudiera mancharlos también. Milagros se agachó despacio y recogió el pan del suelo. Estaba cubierto de lodo, con piedrecitas pegadas, pero no lo tiró. Lo sostuvo con cuidado como si fuera algo valioso, porque para ella lo era. Fue entonces cuando sintió que alguien la observaba. Un peso en el aire. Una presencia que no era hostil, sino atenta, curiosa. Bajo la sombra de un mezquite torcido, sentado con la espalda contra el tronco nudoso, había un hombre. Su piel era oscura como la tierra después de la lluvia. El cabello negro le caía largo sobre los hombros, atado con una tira de cuero gastado que había visto mejores días. No llevaba más que pantalones de cuero remendados con hilo tosco y una camisa raída que alguna vez había sido blanca, pero ahora era del color del polvo. Sus pies estaban descalzos, curtidos por el sol y las piedras, con callos gruesos que contaban historias de caminos largos. Sus ojos permanecían fijos en ella, sin parpadear, oscuros como pozos profundos. Era llano, el apache del que hablaban en susurros, el que perdió todo, el que vive con los espíritus, el que habla con los muertos. Los niños del pueblo lo señalaban desde lejos y corrían. Las mujeres se santiguaban cuando pasaba, murmurando oraciones rápidas. Los hombres apretaban las mandíbulas y desviaban la mirada, como si verlo de frente fuera peligroso, como si su desgracia pudiera saltar de él a ellos. Su historia era conocida a medias, contada en fragmentos que la gente unía como podía. Había tenido esposa e hijo. Una fiebre se los había llevado en cuestión de días, mientras él estaba lejos cazando venados en las montañas. Cuando volvió con carne para alimentarlos, ya los habían enterrado bajo 2 montículos de piedra. Su tribu lo culpó por no haber estado ahí, por no haber hecho las ceremonias correctas para protegerlos. Luego vino un conflicto con hombres blancos que robaron caballos, y Llano fue acusado de complicidad sin pruebas. Su propio pueblo lo expulsó para evitar represalias. Desde entonces vagaba por los alrededores de El Paso. Sobrevivía de la tierra, de lo que cazaba, de lo que recordaba, de lo que los muertos le habían enseñado. Nunca hablaba con nadie. Nunca
pedía nada. Se mantenía en los márgenes, como una sombra que la gente prefería no ver, como un recordatorio de que el mundo podía quitártelo todo sin avisar. Pero ese día, algo lo hizo quedarse mirando, cuando vio a Milagros sostener el pan enlodado con esas manos pequeñas y sucias. La niña lo notó. Sus ojos se encontraron por un instante que pareció durar más de lo normal. Ella no sintió miedo, solo reconocimiento. Como si ese hombre supiera exactamente lo que era estar de pie, con algo roto en las manos, mientras todos miraban hacia otro lado. Como si él también hubiera recogido cosas caídas del suelo. Y en un hilo de voz que sonó más firme de lo que ella misma esperaba, le dijo: «Ellos tiraron mi comida al suelo porque dijeron que soy sucia». No pidió ayuda, no lloró más, solo lo dijo, como si confesara al mundo entero. Como si necesitara que alguien, aunque fuera un extraño, supiera que eso había pasado, que ella existía, que dolía. Llano no respondió con palabras, pero algo en su pecho se movió. No era lástima. La lástima era para los débiles, y esa niña no era débil. Era reconocimiento. Esa niña hablaba como él pensaba, sin adornos, sin súplicas, solo la verdad cruda, sin miedo a que doliera. Se levantó despacio, sacudiéndose el polvo de los pantalones con movimientos deliberados. La gente en la plaza lo miró con recelo. Algunas mujeres jalaron a sus hijos más cerca, susurrando advertencias. Los hombres pusieron las manos en los cuchillos que llevaban al cinto. Llano no les prestó atención. Había aprendido hacía mucho que el miedo de los demás no era su problema. Caminó hacia Milagros con pasos lentos, sin prisa, como quien se acerca a un animal herido, sin querer asustarlo más. Cuando llegó frente a ella, sacó de un morral de cuero un pedazo de carne seca. Era venado, curado con sal y hierbas del color de la madera vieja. Lo extendió hacia la niña sin decir nada. Sus manos eran grandes, con cicatrices en los nudillos y callos en las palmas. Ella lo miró sin entender. Luego miró el pan enlodado en sus manos. Luego volvió a mirarlo a él. En sus ojos había confusión, pero también algo más. Esperanza, pequeña, frágil, pero ahí. «Toma», dijo Llano. Su voz era ronca, como si no la usara mucho, como si las palabras le costaran esfuerzo físico. «Esto está limpio». Milagros extendió la mano despacio y tomó la carne. Era dura bajo sus dedos, salada cuando la olió, pero olía bien. Olía a humo y a monte, a algo real. «Gracias», murmuró. Llano asintió apenas. Luego levantó la mano derecha y la puso brevemente sobre su propia frente, después sobre su pecho, en un gesto lento y ceremonial. Un gesto apache de respeto que su abuela le había enseñado cuando era niño. Milagros no sabía qué significaba, pero lo sintió importante. Lo sintió como una promesa. El apache se dio la vuelta y se fue caminando hacia el borde del pueblo, donde los edificios de adobe terminaban y la tierra se volvía más seca, donde los mezquites crecían torcidos y las serpientes se calentaban al sol. El polvo se levantaba con cada paso, creando una nube pequeña a su alrededor. Milagros lo vio alejarse, sintiendo algo extraño en el pecho. No podía nombrarlo, pero estaba ahí. Cuando ya no pudo verlo, mordió la carne seca. Era dura, pero tenía sabor, sabor a algo real, a algo dado sin esperar nada a cambio. Esa noche en su petate, Milagros pensó en el hombre del mezquite, en cómo la había mirado sin asco, en cómo le había dado comida sin hacer preguntas. Se preguntó si volvería a verlo, y una parte pequeña de ella, una parte que casi no se atrevía a existir, esperó que sí. Los días siguientes fueron extraños. Llano comenzó a aparecer más cerca del pueblo. Primero solo observaba desde lejos, sentado en una roca alta, donde los buitres se posaban, o bajo un árbol seco que daba poca sombra. Luego dejaba cosas donde sabía que Milagros pasaría.
un pedazo de fruta seca junto al corral, envuelto en una hoja grande, raíces limpias cerca del pozo, todavía con tierra fresca, carne ahumada envuelta en hojas junto al camino que ella tomaba para ir al arroyo a buscar agua, siempre en lugares discretos donde nadie más las vería. Como secretos compartidos, Milagros encontraba los regalos y los guardaba sin decir nada a nadie. Los escondía en un hueco detrás de las piedras del corral, envueltos en un trapo viejo que había encontrado. No sabía por qué ese hombre le daba comida, pero tampoco lo cuestionaba. En su mundo, las cosas buenas eran tan raras que no había tiempo para dudar de ellas. Solo había que aceptarlas antes de que desaparecieran, antes de que alguien más las quitara. Una tarde, al salir del corral donde había pasado horas recogiendo estiércol seco para Teodora, lo vio sentado cerca de la cerca de madera podrida. Esta vez no se escondía. Estaba ahí, a plena vista, con un pedazo de carne seca en la mano. El sol estaba bajo, pintando el cielo de naranjas profundos y rojos sangrientos. El calor del día comenzaba a ceder, y una brisa tenue movía el polvo en remolinos pequeños. Las cigarras cantaban en los arbustos secos. Ella se acercó despacio, con los pies descalzos, hundiéndose en la tierra caliente. Cada paso levantaba polvo que se le pegaba a los tobillos. Sus manos estaban sucias del trabajo, con las uñas negras de tierra. Su vestido, un trapo remendado que alguna vez había sido de Teodora, estaba manchado de sudor y tierra, pero cuando llegó frente a Llano, él no miró sus manos sucias ni su ropa raída, solo le extendió la carne, como si fuera lo más natural del mundo, como si ella mereciera ser alimentada. Ella la tomó sin hablar. Él asintió apenas. Sus ojos eran profundos y tristes, pero no la asustaban. Había algo en ellos que le recordaba al cielo después de una tormenta, despejado, pero todavía cargado de lo que había pasado. «Gracias», murmuró ella. Llano no respondió con palabras, solo levantó la mano y volvió a hacer ese gesto. Frente, pecho. Luego señaló hacia el horizonte, donde el sol estaba desapareciendo tras las montañas lejanas. «¿Vives allá?», preguntó Milagros apretando la carne en su mano. Él asintió, un movimiento pequeño pero claro. «¿Estás solo?». Hubo un silencio, largo, pesado. Luego, en voz baja, Llano dijo, «Sí». Milagros no supo qué decir. Ella también estaba sola, aunque viviera rodeada de gente, aunque durmiera bajo el mismo techo que don Ramón y Teodora. Quizás por eso entendía. La soledad no era estar físicamente solo, era estar rodeado de gente que no te veía. Se sentó en la tierra junto a él sin pedir permiso. Dejó que sus piernas cansadas descansaran. Llano no se movió. No dijo que se fuera. Los dos se quedaron ahí, mirando el atardecer en silencio. No había palabras, pero había algo. Una conexión que ninguno de los dos podía nombrar, pero que ambos sentían como un hilo invisible que los unía. Desde entonces se vieron más seguido, siempre en silencio o con pocas palabras. Llano no era hombre de muchas explicaciones. No desperdiciaba palabras en cosas obvias. Enseñaba con gestos, con ejemplos, con paciencia que había aprendido de los ancianos de su tribu. Le mostraba plantas y le decía cuáles se podían comer y cuáles eran venenosas. «Esta tiene flores amarillas», decía señalando una planta pequeña, «buena para el estómago. Esta otra», señalaba una con hojas brillantes, «te mata en 2 días». Le enseñaba a escuchar el viento para saber si venía tormenta. Cuando sopla desde el sur y huele a agua, llueve antes del anochecer. Le mostraba cómo hacer fuego sin que hiciera mucho humo, frotando palitos secos con movimientos rápidos y precisos. Le enseñaba a leer las huellas en la tierra. «Esto es conejo, esto es coyote, esto», señalaba unas marcas profundas. «Es caballo, y esto», unas marcas más ligeras, «es venado». Milagros aprendía rápido. Tenía hambre de algo más que comida.
hambre de conocimiento, de pertenencia, de ser vista. Con Llano no tenía que fingir ser invisible, no tenía que agachar la cabeza ni pedir perdón por existir. Podía simplemente ser, podía hacer preguntas sin miedo a que se burlaran de ella. Una vez, él le dio un pedazo de corteza de árbol, rugosa y amarga al olfato. «Mastica esto si tienes dolor de estómago», le dijo. Ella lo guardó con cuidado en su escondite. Otra vez le mostró cómo trenzar fibras de yuca para hacer cuerda. Sus manos grandes y callosas trabajaban despacio, con paciencia, mientras ella observaba cada movimiento. Pasaba las fibras por encima, por debajo, jalaba con firmeza pero sin romper. «Así», decía, «fuerte, pero no rígido». «¿Por qué me enseñas esto?», preguntó ella un día, mientras intentaba trenzar sus propias fibras. Llano tardó en responder. Estaba tallando un pedazo de madera con una piedra afilada, sacando virutas delgadas que caían como nieve. Al fin dijo: «Porque nadie me lo pregunta, y porque tú escuchas». Era cierto, Milagros escuchaba con todo su cuerpo, no solo con los oídos. Observaba, memorizaba, repetía, y cuando no entendía, preguntaba sin miedo. Con Llano no había preguntas estúpidas, solo preguntas, y respuestas honestas, sin adornos. Mientras tanto, en la casa de adobe, Teodora tramaba. Las deudas de juego de don Ramón habían vuelto a crecer como maleza. Había perdido dinero en peleas de gallos, en apuestas con comerciantes que pasaban por el pueblo vendiendo telas y herramientas. Teodora temía que se corriera la voz, que perdieran su posición social. Ya era bastante malo tener a la bastardita viviendo bajo su techo. Si además se supiera que don Ramón era un jugador arruinado, la humillación sería completa, insoportable. Fue entonces que empezó a pensar en formas de deshacerse de Milagros. No de matarla, no. Eso sería demasiado evidente, demasiado peligroso, pero sí de enviarla lejos, a algún lugar donde nadie preguntara por ella, donde desapareciera sin dejar rastro, como el agua en la tierra seca. Cuando supo que la misión del pueblo estaba por recibir una donación de ricos del norte, hacendados que querían ganar el cielo con monedas, Teodora vio una oportunidad. Había escuchado que el nuevo sacerdote, el padre Severino, era un hombre severo que no toleraba las mezclas impuras. Era joven, recién llegado de la ciudad con sus libros y sus ideas rígidas sobre lo que era correcto y lo que no, sobre lo que Dios aprobaba y lo que Dios condenaba. Teodora lo buscó una tarde, después de misa. Lo encontró en la sacristía ordenando libros viejos con lomos de cuero agrietado. Era un hombre alto, de barba oscura recortada con precisión militar. Sus ojos eran grises, fríos como el acero. Vestía una sotana negra impecable, sin una sola mancha, como si el polvo del pueblo no se atreviera a tocarlo. «Padre», dijo Teodora con voz melosa, fingiendo humildad, «necesito su consejo». Él levantó la vista de los libros. Sus ojos la evaluaron con rapidez. «Diga, hija, es sobre la niña que vive en mi casa, la huérfana, la de sangre apache». Teodora asintió, bajando la mirada como si le doliera hablar del tema. «Esa misma. Es una carga, padre. Y me temo que su presencia está contaminando el ambiente de mi hogar. Mis vecinos lo notan. Mis amigas ya no vienen a visitarme». El padre Severino frunció el ceño. Sus dedos se detuvieron sobre el libro que estaba ordenando. «¿Contaminando? Su sangre es impura, padre, mitad mexicana, mitad salvaje, y temo que esté llamando la atención de los apaches. He visto a uno de ellos rondando cerca de mi casa. Un hombre solo, sucio, que no habla con nadie». Eso captó la atención del sacerdote. Se enderezó completamente, cerrando el libro con un golpe seco que resonó en la sacristía vacía. «¿Un apache? ¿Cerca del pueblo?» «Sí, padre, un hombre solitario. Dicen que está loco,
que habla con los muertos, que su propia tribu lo expulsó por brujería. El padre Severino apretó los labios hasta formar una línea delgada. Despreciaba cualquier mezcla racial. Veía la presencia indígena como una amenaza espiritual, una mancha en la pureza que la Iglesia debía proteger. Para él, los apaches no eran cristianos, eran paganos que necesitaban ser civilizados o eliminados. No había término medio. Hay que purificarla, dijo con voz firme, como quien declara una verdad indiscutible. Hay un convento en las montañas. Las hermanas Clarisas cuidan de niñas perdidas, niñas que necesitan disciplina y salvación, estructura, orden. Teodora sonrió por dentro, aunque por fuera mantuvo una expresión de preocupación maternal. ¿Cree que aceptarían a Milagros? Hablaré con la Madre Superiora. Estoy seguro de que verá la necesidad. Es nuestro deber salvar almas, incluso las manchadas. Todos en el pueblo sabían que el convento de las Clarisas no era un lugar de salvación. Era un destino final, un lugar donde las niñas inconvenientes desaparecían de la vista pública. Las niñas que iban allá lavaban ropa hasta que les sangraban las manos, cosían hasta que perdían la vista, rezaban hasta que olvidaban cómo hablar, obedecían hasta volverse invisibles. Muchas nunca salían, se volvían monjas sin vocación o se quedaban trabajando en silencio hasta que la muerte las encontraba, delgadas y gastadas, en camas frías de piedra. Pero nadie hablaba de eso en voz alta. Era más cómodo creer que era un acto de caridad, más fácil dormir por las noches. Teodora aceptó el plan con la condición de que el transporte fuera discreto. No quiero más escándalos, padre. Ya bastante tengo con don Ramón y sus debilidades. Si la gente supiera que lo envío a un convento, pensarían que soy cruel. El padre Severino asintió con comprensión. Se hará en silencio, como debe ser, como Dios manda. La discreción es una virtud. Esa misma noche, Teodora comenzó a preparar las cosas. Buscó un baúl viejo que guardaba en el sótano, cubierto de polvo y telarañas. Metió en él la poca ropa que Milagros tenía, 2 vestidos raídos que ya no le quedaban bien, un rebozo deshilachado que había sido de su madre, un par de sandalias rotas con las suelas casi despegadas. También puso una Biblia pequeña, más por apariencia que por fe, una Biblia que nadie leería, pero que se veía bien. Pero Milagros descubrió los planes antes de lo previsto. Una noche, cuando se levantó para tomar agua porque la garganta le ardía de sed, escuchó voces en la sala, voces bajas pero urgentes. Se acercó con cuidado, pegándose a la pared de adobe, pisando con los pies descalzos para no hacer ruido. Las voces eran de Teodora y del padre Severino. «La llevaremos al amanecer», decía Teodora. «Antes de que la gente se despierte, nadie tiene que saber». «Es lo mejor», respondió el padre con voz firme. «Esa criatura es una mancha en este pueblo, una tentación del diablo, y si sigue relacionándose con ese salvaje, traerá desgracia a todos, enfermedad, violencia, muerte. Y si se resiste, no importa, es una niña, no puede hacer nada, la ataremos si es necesario». Milagros sintió que se le cerraba la garganta. El agua que había ido a buscar ya no importaba. La sed ya no existía, solo el miedo. Volvió a su petate temblando, con las piernas débiles, pero no lloró. Había aprendido hacía mucho que las lágrimas no servían de nada. En su mente ya estaba decidiendo. No iría a ese lugar, no dejaría que la borraran, no se convertiría en una de esas niñas fantasma que lavaban y cosían hasta desaparecer. Esperó hasta que la casa estuvo en silencio completo, hasta que los ronquidos de don Ramón resonaban desde su cuarto, hasta que Teodora dejó de moverse. Luego se levantó con cuidado, tomó su rebozo y salió por la puerta trasera.
La noche estaba fría, la luna era apenas una astilla en el cielo negro. Pero conocía el camino. Lo había caminado muchas veces en su mente. Corrió descalza por el sendero que llevaba al valle. Las piedras le lastimaban los pies, dejando cortes pequeños que sangraban, pero no se detuvo. El dolor era real, pero el miedo era más real. El viento nocturno le golpeaba la cara, secándole las lágrimas que no sabía que estaba derramando. Sabía dónde encontrar a Llano. Él le había mostrado su escondite días atrás, sin decírselo directamente. Solo la había llevado ahí, como quien muestra algo valioso a alguien de confianza. Era una cueva disimulada, entre rocas grandes y arbustos espinosos que arañaban la piel. Desde afuera parecía solo una grieta en la piedra, una sombra entre sombras, pero adentro había espacio suficiente para 2 personas. Llano la usaba cuando las tormentas eran fuertes o cuando necesitaba esconderse de los cazadores que a veces venían del norte. Cuando Milagros llegó, jadeando y con el pecho ardiendo, lo encontró afilando una punta de flecha junto a un fuego pequeño que apenas iluminaba. La piedra contra la piedra hacía un sonido rítmico, casi reconfortante. Levantó la vista al escuchar sus pasos, con la mano moviéndose instintivamente hacia el cuchillo en su cinto. «Me van a llevar», le dijo sin aliento, con las manos temblándole sin control. «A un lugar lejos. Teodora y el padre. Lo escuché. Dijeron que al amanecer. No quiero ir. Por favor». Llano dejó la piedra y la flecha en el suelo con cuidado. Se quedó mirándola por un momento largo. En sus ojos había duda, conflicto, pero también decisión. Llevar a una niña consigo era ponerla en peligro. Los rastreadores del pueblo no dudarían en matarlo si pensaban que había robado a alguien. Lo colgarían del mezquite más alto como advertencia. Pero también recordó a su propio hijo, la forma en que reía cuando lo lanzaba al aire, la forma en que confiaba sin preguntas. «Quédate aquí», dijo finalmente con voz ronca. «Pocos días. Después veremos qué hacer». Milagros asintió, sintiendo que las piernas le fallaban de alivio. Se sentó junto al fuego casi apagado. Por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien la quería cerca. No porque tuviera que estar ahí, no por obligación o caridad, sino porque alguien había elegido que estuviera. Porque alguien la había visto. Llano le dio una manta vieja que olía a humo, a tierra mojada y a algo más que ella no podía identificar. Ella se envolvió en ella como si fuera el abrazo que nunca había recibido y se acostó sobre el suelo de piedra. Era duro, incómodo, nada como un colchón, pero se sentía más seguro que su petate en la casa de adobe. Cerró los ojos y se durmió escuchando el crujir del fuego y la respiración pausada de Llano. Sonidos que le decían que no estaba sola. Los días en la cueva fueron los más tranquilos de su vida. Llano le contaba historias de su tribu mientras trabajaba con las manos, tallando madera o preparando pieles. Historias de cómo el mundo había sido creado por espíritus del viento y del agua. De cómo su abuela, una mujer sabia con el pelo blanco como la nieve, le había enseñado a leer las estrellas. De cómo su esposa cantaba mientras molía maíz en la piedra redonda. Tenía una voz como el agua que corre sobre piedras suaves, decía Llano, con la mirada perdida en el fuego, como si pudiera verla ahí. Podía cantar horas sin cansarse. A nuestro hijo le gustaba dormir escuchándola. Se quedaba quieto, con los ojos cerrados, sonriendo. Milagros escuchaba sin interrumpir, con las rodillas abrazadas contra el pecho. A veces preguntaba cosas pequeñas, con voz suave. «¿Cómo se llamaba tu esposa?» «Ayana. Significa flor eterna. ¿Y tu hijo?» Ya no tardaba en responder. Sus manos se detenían en lo que estuvieran haciendo. «Nalnish, el que trabaja», porque desde que nació movía las manos, como si quisiera tocar todo. Había dolor en esas palabras, dolor que se sentía en el aire como humedad antes de la lluvia, pero también amor, un amor que no había muerto con ellos.
Milagros lo sentía, y por primera vez entendió que Llano no estaba loco, solo estaba roto, como ella. Y los rotos se reconocen entre sí. Una noche, mientras miraban las brasas moribundas del fuego, ella preguntó: ¿por qué me ayudas? Llano tardó en responder. Estaba tallando un pedazo de madera con su cuchillo, sacando virutas delgadas que caían como nieve al suelo de la cueva. Sus manos se movían con precisión, con años de práctica. Al fin dijo: porque te vi, y porque nadie me vio a mí cuando lo necesité. Ella no entendió del todo, pero sintió que era verdad. A veces, las verdades no necesitaban entenderse con la cabeza, se entendían con otra cosa, con el pecho, con las tripas. Milagros, a su vez, le contaba pequeños secretos del pueblo. Qué familias compartían comida con los pobres y cuáles escondían la suya en sótanos. ¿Quién era bueno de verdad y quién solo fingía serlo para quedar bien? ¿Quién ayudaba cuando nadie miraba? Hablaba poco, pero cuando lo hacía, Llano escuchaba con atención. No la interrumpía. No le decía que callara o que no importaba. Solo escuchaba, y eso era suficiente. Era todo. Una tarde ella le preguntó: ¿qué va a pasar cuando me encuentren? Llano dejó de tallar. Miró hacia la entrada de la cueva, donde la luz del sol se colaba en líneas delgadas entre las rocas. No sé, dijo con honestidad que dolía y sanaba al mismo tiempo. Pero hasta entonces, estás a salvo. No era una promesa eterna, no era un final feliz garantizado, era una promesa de ahora. Y para Milagros, que nunca había tenido promesas, eso era más de lo que había tenido nunca. En el pueblo, el desaparecimiento de Milagros se volvió escándalo. Teodora despertó al amanecer, con el sol apenas asomándose, y encontró el petate vacío. Las mantas dobladas pero frías. Al principio pensó que la niña estaba en el corral o en el pozo, haciendo sus tareas matutinas. Pero cuando pasó una hora y no regresó, comenzó a preocuparse. No por Milagros, sino por lo que dirían. Por lo que pensarían, por cómo se vería. Fue a buscar a don Ramón, que todavía dormía con el olor agrio del alcohol en su aliento y la boca abierta. Lo sacudió hasta despertarlo, sin delicadeza. La bastardita se fue. Don Ramón se sentó en la cama, confundido, con los ojos hinchados. ¿Cómo que se fue? Huyó. Anoche. Debe haber escuchado algo. Debe haber sabido lo del convento. El hombre se llevó las manos a la cara, frotándose los ojos con desesperación. ¿Y ahora qué hacemos? Teodora, desesperada y furiosa, esparció el rumor de que la niña había huido con ayuda de salvajes. Lo dijo en voz baja a la vecina, doña Refugio, sabiendo perfectamente que la mujer no podría guardar el secreto, ni aunque su vida dependiera de ello. Y como era de esperarse, para el mediodía todo el pueblo estaba hablando. Las palabras volaban más rápido que los pájaros. Dicen que el apache se la llevó. Seguro la tiene escondida en el monte, haciendo quién sabe qué. Esos salvajes siempre andan robando niños. Mi abuela decía que se los comen. La gente comenzó a murmurar en las esquinas, en el mercado, en la iglesia. Algunos decían que era culpa de don Ramón por haber traído esa vergüenza a su casa. Otros decían que los apaches estaban volviendo a acechar, que había que hacer algo antes de que fuera tarde. Que si empezaban con una niña, seguirían con más, con todas las niñas del pueblo. Don Ramón, presionado por vecinos que lo miraban con desprecio y por el padre Severino que lo visitaba cada día, terminó revelando la verdad. Lo hizo en la cantina, después de varios tragos de mezcal barato, cuando ya no podía sostener el peso de la mentira en sus hombros. Milagros es hija de un apache, confesó con voz temblorosa, apenas audible sobre el ruido. Un hombre que yo mismo entregué a las autoridades hace años. Me acosté con una lavandera, Rosa se llamaba, y ella había estado con él antes.
Cuando supe que la niña podía ser de él, quise que desapareciera. Pero la lavandera murió en el parto, y me quedé con la criatura, con la prueba de mi pecado. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Los hombres en la cantina lo miraron con una mezcla de desprecio y lástima. Don Ramón había confesado no solo adulterio, sino traición. Había entregado a un hombre inocente por celos y vergüenza, por cobardía. La confesión arruinó su reputación. La gente lo miraba con desprecio abierto en la calle. Algunos le daban la espalda cuando lo veían venir. Las mujeres cuchicheaban cuando pasaba, tapándose la boca con las manos, pero sin bajar la voz lo suficiente. Los hombres ya no lo saludaban, ya no lo invitaban a sentarse con ellos. Don Ramón se volvió una sombra en su propio pueblo, un fantasma que todavía respiraba. Teodora, furiosa porque la vergüenza ahora era pública y desesperada por restaurar algo de dignidad, contrató rastreadores. Eran hombres duros, curtidos por el sol y el desierto, que conocían cada piedra y cada arbusto. Cazadores que vivían más en el monte que en el pueblo, que podían seguir el rastro de un conejo por millas. Les pagó con lo poco que tenía, con las joyas que había guardado para emergencias, y les prometió más si traían a la niña de vuelta. No mencionó que también quería al apache muerto, colgado como advertencia, pero los hombres entendieron el mensaje sin necesidad de palabras. El padre Severino, más preocupado por el escándalo que por la moral verdadera, incitó al pueblo a cazar la impureza. Organizó una reunión en la plaza después de misa del domingo, cuando todos estaban reunidos. Habló con voz fuerte, apasionada, sobre el peligro de los paganos, sobre la importancia de proteger a la comunidad cristiana, sobre cómo el demonio trabajaba a través de los infieles. Esa niña está en manos de un salvaje, declaró desde el atrio de la iglesia, con los brazos extendidos como si bendiciera a la multitud. Y si no actuamos, traerá desgracia a todos, enfermedad, muerte, destrucción. Debemos recuperarla y purificarla, salvar su alma antes de que sea tarde, y al hombre que se la llevó debe pagarse su crimen, con sangre si es necesario. Los hombres del pueblo se miraron entre sí. Algunos estaban de acuerdo, asintiendo con vigor. Otros tenían dudas, frunciendo el ceño. Pero el miedo es más fuerte que la duda, siempre lo es, y pronto se organizó una patrulla. 20 hombres con rifles viejos, machetes oxidados y antorchas se reunieron en la plaza. Iban a peinar los alrededores hasta encontrar a la niña y al salvaje que la había robado. Iban a traer justicia, o lo que ellos llamaban justicia. Llano supo que no podían quedarse. Lo supo por el viento, que traía olor a pólvora y rabia. Lo supo por los pájaros, que habían dejado de cantar. Una tarde, mientras Milagros recogía leña seca cerca de la cueva, con los brazos llenos de ramas, él salió y le puso una mano en el hombro. Su toque era firme pero gentil. «Tenemos que irnos», dijo sin preámbulos. Ella se volvió, con los brazos todavía llenos de ramas que dejó caer. «¿A dónde?» «Al sur. Hay una mujer, una curandera. Vive en las montañas. Me debe favores. Te cuidará mejor de lo que yo puedo». Milagros sintió que algo se rompía en su pecho. «¿Y tú?» Llano no respondió de inmediato. Miró hacia el horizonte, donde las montañas se alzaban como gigantes dormidos. «Yo no puedo quedarme contigo siempre, pero ella sí puede. Estará más segura». Esa noche partieron bajo la luna menguante. Llano cargaba un morral de cuero con provisiones, carne seca envuelta en hojas, agua en una calabaza hueca, un cuchillo de piedra afilado, pedernal para hacer fuego, hierbas medicinales por si alguno se enfermaba. Milagros llevaba solo su rebozo deshilachado y las sandalias rotas que le lastimaban los pies. Caminaron por senderos de piedra que solo Llano conocía, caminos secretos que los apaches habían usado durante generaciones, caminos que los rastreadores no encontrarían fácilmente.
caminos que no existían en ningún mapa. El viento soplaba frío desde las montañas, trayendo olor a pino y a nieve lejana. La luna apenas iluminaba, escondiéndose tras nubes delgadas. Milagros caminaba en silencio, con los pies lastimados, sangrando dentro de las sandalias, pero sin quejarse. Había aprendido hacía mucho que quejarse no servía de nada. A veces tropezaba con piedras invisibles en la oscuridad, pero Llano la sostenía del brazo con mano firme y seguían adelante. No hablaban. No había nada que decir que el silencio no dijera mejor. Caminaron toda la noche. Cuando el cielo comenzó a aclararse, pintándose de grises y rosas pálidos, se detuvieron en un cañón estrecho para descansar. Las paredes de roca se alzaban a ambos lados como gigantes que los protegían. Llano hizo un fuego pequeño, apenas suficiente para calentar, y calentó agua en una olla de barro que llevaba. Le dio a Milagros un poco de carne seca y raíces cocidas que sabían a tierra pero llenaban el estómago. Ella comió sin ganas, con los ojos perdidos en las llamas que bailaban. ¿La curandera es buena?, preguntó al fin con voz pequeña. Llano asintió mientras soplaba las brasas. Es vieja, sabia, ha vivido 100 inviernos, dicen. No tiene miedo de nada, ni de la muerte ni de los vivos. ¿Me aceptará? Aunque sea... Sí, te aceptará. No le importa de dónde vienes. Solo le importa quién eres. Milagros quiso creerle, pero una parte de ella dudaba. ¿Y si la curandera la rechazaba? ¿Y si la veía como todos los demás, como una mancha, como algo sucio que no merecía ayuda? ¿Y si Llano se iba y ella quedaba sola otra vez? No tuvieron tiempo de llegar más lejos. Al amanecer completo, cuando el sol ya calentaba las rocas, los rastreadores los interceptaron. Habían seguido el rastro durante toda la noche sin descanso, leyendo las marcas que dejaban en la tierra, oliendo el humo del fuego. Eran 5 hombres, todos armados con rifles que brillaban al sol. Cerraron el paso en ambos extremos del cañón como depredadores rodeando a su presa. «¡Suelta a la niña, salvaje!», gritó uno de ellos. Era un hombre alto, con cicatriz gruesa en la mejilla y ojos duros como piedras. «Suéltala y tal vez no te matemos aquí mismo». Llano se puso delante de Milagros, cubriéndola con su cuerpo. Su mano fue a su cuchillo. «Ella vino conmigo por voluntad propia. No la forcé». «Mentira. La robaste. Los salvajes como tú siempre roban». «No la robé. La salvé de gente como ustedes». El hombre escupió al suelo con desprecio. «Salvaste nada. Ahora suéltala o te matamos aquí mismo y dejamos que los buitres se coman tu carne». Milagros salió de atrás de Llano, con las piernas temblándole pero la voz firme. «No me robó», gritó. «Yo fui con él porque iban a mandarme lejos, porque doña Teodora y el padre querían desaparecerme». Uno de los rastreadores, un hombre joven con bigote ralo, la agarró del brazo y la jaló hacia atrás con fuerza. «Cállate, mocosa. Los adultos están hablando». Llano dio un paso adelante y 2 rifles apuntaron directamente a su pecho. Los martillos hicieron clic al ser montados. «¡No!», gritó Milagros tratando de soltarse. «No le hagan daño. Por favor, él no hizo nada malo». El apache se detuvo. La miró a los ojos por un momento que pareció eterno. Había algo en esa mirada que ella no olvidaría nunca. No era despedida. Era promesa. Promesa de que esto no era el final. Luego bajó la cabeza lentamente en señal de rendición. «Llévensela», dijo con voz ronca que apenas se escuchaba. «Pero yo voy con ustedes. No los dejaré solos con ella». Los rastreadores se miraron entre sí, confundidos. Esperaban resistencia, violencia, pelea. Esperaban tener que dispararle, pero el apache se entregaba sin luchar. Eso los desconcertó. Los hizo dudar. «Está bien», dijo el líder después de pensarlo. «Vamos todos. Pero si intentas algo, cualquier cosa, te matamos sin preguntar».
El camino de vuelta fue largo y silencioso como una procesión fúnebre. Milagros caminaba entre dos hombres que olían a sudor y tabaco, con las manos amarradas con una cuerda áspera que le lastimaba las muñecas y le cortaba la piel. Llano iba adelante, también amarrado, con la cuerda tan apretada que sus manos se ponían moradas. No se volvió a mirarla, no dijo nada, pero ella sabía que estaba ahí, que no la había abandonado. Cuando llegaron al pueblo, el sol estaba alto y la plaza llena de gente que había salido a ver el espectáculo. Teodora esperaba con los brazos cruzados y expresión triunfante en el rostro. Una sonrisa pequeña jugaba en sus labios. El padre Severino estaba junto a ella, con su sotana negra ondeando al viento caliente, con las manos cruzadas sobre el pecho como si estuviera rezando. Milagros fue entregada a Teodora, quien la agarró del brazo con fuerza que dejaría moretones. «Mocosa ingrata», siseó entre dientes, tan bajo que solo ella podía oír. «Vas a pagar por esto, por cada minuto de vergüenza que me hiciste pasar». Pero Llano no intentó huir, no forcejeó, no peleó. Se quedó de pie en medio de la plaza, con el polvo cubriendo su ropa y el sol quemándole la espalda desnuda. La gente lo rodeó formando un círculo. Algunos gritaban cosas que él no escuchaba. Otros solo miraban con curiosidad morbosa, como quien mira un animal enjaulado. Este salvaje secuestró a la niña, declaró Teodora con voz alta para que todos oyeran. Hay que encerrarlo, o mejor, hay que colgarlo como ejemplo. Pero antes de que alguien pudiera moverse, antes de que los hombres pudieran decidir qué hacer, Llano levantó la voz. «Quiero hablar». El silencio cayó como una piedra pesada. Nadie esperaba que el apache hablara. Los apaches no hablaban en las plazas. No se defendían, y menos que lo hiciera en español claro, sin acento marcado, sin tropiezos. «Yo no la robé», dijo mirando a la multitud directamente, sin miedo. «Ella vino a mí porque tenía miedo, porque iban a mandarla a un lugar donde la harían desaparecer, un convento donde las niñas se vuelven fantasmas». Teodora abrió la boca para interrumpir, con el rostro rojo de furia. «Eso es mentira. Yo solo quería...» «Déjalo hablar», interrumpió un anciano del pueblo. Don Ezequiel, un hombre viejo, de pelo blanco y espalda encorvada, pero con voz que todavía tenía autoridad. «Merece defenderse, hasta los perros tienen ese derecho». Llano respiró hondo. Hace años, un hombre de este pueblo tuvo un hijo con una lavandera, una mujer buena que lavaba la ropa de medio pueblo. Ese hombre era don Ramón. Pero cuando supo que la mujer había estado antes con otro hombre, un apache, lo entregó a las autoridades. Ese apache era inocente, no había robado nada, no había matado a nadie. Fue colgado sin juicio, sin defensa, sin poder ver a su hijo. La gente murmuró. Las voces se alzaban como un enjambre de abejas. Don Ramón, que estaba al fondo de la multitud, palideció hasta parecer un muerto. Algunas miradas se volvieron hacia él acusadoras. «Esa lavandera murió al parir a esta niña», continuó Llano señalando a Milagros con la cabeza. «Y la niña ha vivido como basura desde entonces, como algo que hay que esconder, no por su culpa, por la cobardía de ustedes, por la vergüenza de ustedes». El padre Severino se adelantó, con el rostro rojo de ira y las venas del cuello marcadas. «Este hombre miente, es un salvaje que busca...» «Yo conocí a la lavandera», interrumpió don Ezequiel. «Se llamaba Rosa, Rosa Delgado. Era buena mujer, honesta, trabajadora. Lavaba ropa desde antes del amanecer hasta después del anochecer. Y lo que dice este hombre es verdad. Todos lo sabíamos, pero nadie quiso hablar, porque era más cómodo callar». Otras voces comenzaron a alzarse. Una mujer mayor, doña Dominga, la partera del pueblo con manos arrugadas y ojos llorosos, dijo: «Yo atendí ese parto.
La pobre mujer murió rogando que cuidaran a su hija. Me hizo jurar que la protegería, me hizo jurar sobre la Biblia, pero me dio miedo contradecir a don Ramón. Y miren cómo la han tratado, miren lo que hemos permitido. Teodora intentó defenderse, pero su voz salió chillona, desesperada. Esa niña no es nada, es una mancha en mi casa, una vergüenza, sangre impura. El grito resonó en la plaza, y en ese momento la gente la vio tal como era. No una mujer digna, no una víctima, sino una criatura llena de odio y amargura. Una mujer que había torturado a una niña por años. Don Ramón, quebrado, se abrió paso entre la multitud con pasos lentos. Yo entregué a ese hombre, confesó con voz temblorosa que apenas se oía, por miedo al escándalo, porque no soportaba que mi esposa hubiera estado con un apache, y he vivido con eso desde entonces. He vivido como un cobarde, he bebido para olvidar, pero no se olvida. Milagros, que había permanecido callada, habló por primera vez. Su voz era pequeña, pero llegó a cada rincón de la plaza. Yo no pedí nacer, pero estoy aquí, y no soy sucia. En los días siguientes, todo cambió como cambia el río cuando rompe la presa. Don Ramón dejó el pueblo avergonzado, sin despedirse de nadie, llevando solo una mochila con ropa. Se fue al norte, donde nadie lo conocía, donde podía empezar de nuevo o terminar de morir en silencio y soledad. Teodora perdió el respeto de la comunidad que tanto valoraba. Ya nadie le compraba nada en el mercado, ya nadie la saludaba en la calle. Las mujeres le daban la espalda cuando la veían venir. Se volvió invisible exactamente como ella había querido que Milagros fuera. La justicia tiene formas extrañas. El padre Severino fue transferido tras una visita inesperada de un superior de la capital que consideró sus actos desequilibrados y poco cristianos. Llegó un nuevo sacerdote, el padre Miguel, más viejo, más cansado, con arrugas profundas y pelo gris, pero también más humano. Un hombre que había visto suficiente sufrimiento para entender que la compasión importaba más que la pureza. Milagros fue acogida por doña Dominga, quien siempre había visto algo especial en ella. La anciana le dio una cama limpia con sábanas que olían a lavanda, comida caliente servida en platos de verdad, ropa sin remiendos, pero sobre todo le dio algo que nunca había tenido, un nombre dicho con cariño. Milagros, le decía mientras le peinaba el pelo por las noches. Mi niña Milagro, mi regalo de Dios. Pero fue con Llano con quien se quedó realmente. No en secreto, no escondida como algo vergonzoso, ni como carga que había que soportar, sino como parte de algo nuevo. Algo que nadie había visto antes en ese pueblo. Construyeron una pequeña morada en el límite del desierto, donde la tierra seca se encontraba con las primeras hierbas verdes. Llano hizo canteros con piedras planas, cavó zanjas para el agua, construyó un techo con ramas y barro. Milagros aprendió a plantar. Sembraron maíz en hileras ordenadas, frijoles que trepaban por palos, calabazas que se extendían por el suelo. De vez en cuando, niños del pueblo iban hasta allá a cambiar semillas o escuchar historias. Al principio, venían asustados, con los ojos grandes, pero Llano les hablaba con voz suave, sin prisas. Les contaba sobre los espíritus del viento que traían la lluvia, sobre cómo los animales eran maestros si uno sabía escuchar. Les enseñaba a hacer trampas para conejos, a reconocer plantas medicinales, a leer las nubes. Los niños se sentaban en círculo, con los ojos muy abiertos, y él hablaba despacio, con paciencia infinita. Milagros servía agua fresca en tazas de barro y sonreía viendo cómo los pequeños se acercaban sin miedo, cómo tocaban el brazo de Llano sin pensar que era peligroso. Un año después, en un día caluroso de julio, Milagros pasó por la antigua plaza donde todo había comenzado. Era día de mercado.
Las mujeres vendían frutas, los hombres vendían herramientas, los niños corrían entre los puestos. Vio a un niño pequeño, de no más de 5 años, que dejó caer un pedazo de pan en el lodo. El pan rodó y se manchó. Otros niños se rieron, señalando y burlándose. El pequeño se quedó mirando el pan, con los ojos llenos de lágrimas que no quería derramar. Milagros se acercó con pasos lentos. Se agachó, recogió el pan con cuidado, lo limpió con la manga de su vestido limpio como Llano le había enseñado, y se lo devolvió al niño. «Todavía sirve», le dijo con una sonrisa que llegaba hasta sus ojos. «Mira, solo tiene un poco de tierra. La tierra no mata». El niño la miró, sorprendido, con la boca abierta. Luego tomó el pan con manos temblorosas y sonrió también. Una sonrisa tímida pero real. Milagros se enderezó, sintiendo el sol caliente en la espalda. El cielo estaba despejado, completamente azul. El viento traía olor a tierra mojada de alguna lluvia lejana en las montañas. Y por primera vez en su vida sintió que pertenecía. No porque alguien se lo hubiera dado por caridad, sino porque lo había encontrado. En el silencio de un apache que sabía escuchar, en la ternura de una anciana que sabía ver, en el gesto simple de limpiar un pan caído y devolverlo a manos que lo necesitaban. Y eso, al final, fue suficiente, más que suficiente.